Issei reencarnación de Meliodas y Escanor. Todo empezaría en la pelea contra Riser Phoenix, quien después de haber ganado el Rating Game sería retado por Issei a una pelea por la mano de Rias. Riser aceptaría y la pelea empezaría. Al principio Issei con el balance Breaker le iba ganando a Riser Phoenix, pero después de 10 segundos se le acabaría la transformación y Riser le daría una super paliza para después eliminarlo y ganando Riser. Todos el séquito Gremory se encontraba decepcionado de Issei, pero la más enojada era Rias, ya que ella solo hizo a Issei parte de su nobleza para que venciera a Riser, pero no pudo hacer nada con él, así que ya no lo necesitaba. Issei, quien gracias a Xerxes fue llevado a un hospital del inframundo, vería por la televisión que Riser y Rias se casaron. Issei se encontraba enojado con él mismo por no haber salvado a Rias. Al día siguiente todo el séquito volvería al mundo humano, pero Issei notó que Rias no le hablaba y ni siquiera lo miraba, y que en todo el camino tuvo una cara seria. Issei se encontraba triste por pensar que su presidenta estaba enojado humano, más específicamente al club del ocultismo. Rias pondría en marcha su plan, donde Kiba y Koneko tomarían a Issei por la espalda tirándolo al suelo, donde Issei hablaría: te castigaré por no servirme y te sacaré del séquito, diría Rias sacando su poder demoníaco. Lo siguiente que pasaría es que Issei empezaría a ser torturado de maneras que nadie podría imaginar, pasando todo el día hasta llegar la noche. Rias le diría a Koneko que se lleve a Issei al bosque y esta aceptaría. 30 minutos después se ve a Issei agonizando en medio de la noche apoyado en un árbol. Compañero, resiste, pediré ayuda a alguien, diría Drake preocupado por su amigo. No, Drake, este es mi adiós, vete con otro portador antes de que los dos muramos, diría Issei. ¿Quién es?, preguntaría Issei, y de la nada todo se volvería totalmente oscuro. Issei se encontraba parado en medio de la oscuridad sin ningún rasguño ni nada. Pensaría que estaba muerto, pero de la nada dos energías empezarían a aparecer, una era morada y la otra amarilla como el mismo sol. ¿Qué es eso? Ya estoy muerto, diría Issei, a lo que las dos energías empezarían a tomar forma, la morada la de un chico rubio con lo que parecía ser un traje hecho de oscuridad y la amarilla un sujeto musculoso gigante con un aura brillante. Issei se asustaría un poco al ver la apariencia de los dos, pero el hombre alto hablaría: ¿en serio este mocoso será mi sucesor?, diría Escanor. A parecer sí, bueno, no me quejo, es solo un humano, diría Meliodas. ¿Quiénes son ustedes?, diría Issei asustado. Tranquilo mocoso, no te haremos nada, solo hablaremos contigo, diría el hombre alto. ¿Pero dónde estoy?, preguntaría Issei. Estás en tu subconsciente, diría Meliodas con su seriedad. ¿Y qué hacemos aquí?, ¿y Drake?, volvería a preguntar Issei. Issei tomaría vuelo a un lugar muy lejano de la sociedad humana, llegaría a una isla que la humanidad nunca había visto ni visitado. Issei al aterrizar vería que en ese lugar se encontraban muchas criaturas gigantes. Bien chico, aquí es donde empezarás a entrenar los siguientes meses, diría Meliodas en la cabeza de Issei, como en la foto anterior. Bien chico, ya puedes controlar tu poder e incluso los pudiste mezclar, diría Escanor. Así Issei activaría sus alas y saldría volando a una inmensa velocidad que partió la isla en dos. Issei después de unos minutos llegaría a Kuo y lo primero que haría es ir a la casa de sus padres, porque aunque era un demonio y un semidios aún le quedaba algo de humanidad y cariño a sus padres. Issei desactivaría sus poderes quedando en un poder como el de un humano normal. Issei llegaría a su casa y vería que todo estaba oscuro. Issei entraría a su casa y lo primero que vería es a sus padres tirados en el suelo muertos y decapitados. Al ver eso empezaría a enojarse perdiendo el control, pero la voz de sus maestros lo detendrían. Espera Issei, no pierdas el control, ya hablamos de esto, diría Meliodas serio. Sí niño, primero tienes que vengar a tus padres y por lo que hicieron a ti, diría Escanor, a lo que Issei suspirando se calmaría y su sed de sangre empezaría a calmarse, pero su furia aún estaba muy alta. ¿Quién demonios le hizo esto a mis padres? Cuando lo encuentre y sepa quién fue, lo haré pagar muy caro, diría Issei furioso, a lo que Drake hablaría. Compañero, puedo sentir el rastro del poder mágico de alguien, diría Drake. ¿Quién? ¿Quién demonios fue? Dime Drake que ahora mismo iré a destruirlo, diría Issei. Fue el sujeto Fénix con el que peleaste hace unos meses, diría Drake. Issei al escuchar eso se quedaría quieto sin hacer ningún movimiento. Compañero, preguntaría Drake preocupado. Oh no, creo que ya no podremos hacer nada, diría Meliodas serio. Lo único que podemos hacer es alejarlo de aquí para que no mate a nadie, diría Escanor también serio. Pero de la nada Issei volvería a moverse y suspiraría. Compañero, ¿estás bien?, diría Drake preocupado. Sí Drake,
estoy bien, ahora les daré una buena sepultada a mis padres y luego iré por ese sujeto, diría Issei calmado, algo que sorprendería a los tres seres que vivían en su interior ya que pensaban que iba a destruir todo Japón por su furia. Así Issei llevó los cuerpos de sus padres a la montaña más alta de Japón y los enterró dejándoles muchas flores. Issei, después de haber enterrado a sus padres, le pidió a Drake si podía llevarlo al infierno. Drake, muy preocupado por lo que le vaya a pasar al infierno, aceptaría. Transportaría a Issei al infierno en un lugar muy lejano. Compañero, espero que no estés tramando una locura, diría Drake preocupado. Tranquilo Drake, solo haré pagar al Fénix por lo de mis padres, diría Issei muy calmado. Para sorpresa de las tres divinidades que hay dentro de él, Issei activaría sus alas y pegaría vuelo hacia el castillo Gremori. Al llegar se pondría en la entrada pero vería a dos guardias. Ay, oye, ¿quién eres? Diría uno de los guardias. Sí, dinos o lárgate, diría el otro guardia, a lo que Issei, a una velocidad que ellos no vieron, se posó atrás de ellos dos caminando a la entrada mientras que los cuerpos de los dos guardias caían sin cabeza. Issei entraría y empezaría a caminar por los pasillos hasta llegar a un salón donde sintió la presencia de todos los Gremoris reunidos. Issei entraría como si nada y diría, Cirches, tengo que hablar contigo, diría Issei con una cara inexpresiva. Cirches, al escuchar que lo llamaron, vería hacia el lugar y vería a un sujeto que nunca antes vio en su vida. Disculpa, pero ¿quién eres y cómo es que entraste? Preguntaba Cirches confundido. Mi nombre es Seudou Issei y vengo a hablar contigo, diría Issei serio. Issei. ¿Pero qué sucedió contigo? Te ves muy cambiado, diría Cirches. Es una larga historia Cirches, ahora necesito hablar contigo para algo, diría Issei manteniendo su seriedad. ¿Qué sucede Issei-kun? Preguntaría el Mahou. Necesito que organices una pelea entre mí y el Phoenix Rider, le respondería Issei al Mahou, que se sorprendería. Ah, ya entiendo, ¿quieres volver a intentar salvar a mi hermana para que se separe de Riser, no? Preguntaría Cirches. No Cirches, ya no estoy involucrado con ustedes los Gremoris, ahora soy alguien libre, diría Issei. ¿Pero por qué dices eso? ¿No que eras el peón de Rias? Diría Cirches mirando a Rias, que se encontraba muy nerviosa. Issei, al escuchar esto de Cirches, fijaría su mirada en Rias. ¿Acaso no le has dicho a tu hermano lo que tú y tu querido séquito me hicieron? Diría Issei más serio. ¿De qué hablas Issei-kun? Diría Cirches mirando a Issei y después volvería a mirar a Rias. Explícame Rias, ¿qué le hicieron a Issei? Preguntaría el Mahou, a lo que Rias se pondría tan nerviosa que no podría hablar. Yo te explicaré Cirches. Al momento que perdí contra Riser, ellos me torturaron hasta más no poder, luego me sacaron las piezas de peón y me lanzaron a un bosque donde me dejarían morir, diría Issei recordando con furia ese momento. ¿Qué? ¿Eso es cierto Rias? Dime la verdad o serás castigada, diría Cirches mirando a Rias serio. Pero Oni-sama, diría Rias, que no terminaría de hablar ya que Cirches la interrumpió. Solo responde si lo hiciste Rias, diría Cirches. Bueno sí, pero era porque ya no me ser, diría Rias, que no podría terminar ya. Su madre Benelana le dio una cachetada. ¿Cómo se te ocurre hacer tal atrocidad Rias? Estoy furiosa contigo y con tu séquito, diría esta enojada. Tranquila madre, ya hablaremos de esto más tarde, diría Cirches mirando serio a Rias, quien se estaba sobando la parte de donde su madre de golpeó. Cirches volvería a mirar a Issei cambiando su cara a una un poco más alegre. Bueno Issei-kun, me disculpo por lo de mi tonta hermana. Ahora sobre la pelea contra Riser, ¿me podrías decir por qué quieres pelear contra él? Diría Cirches. Está bien, quiero pelear con él ya que asesinó a mis padres y busco venganza, diría Issei enojado. Un aura que buscaban matar. Los padres de Cirches y Cirches, que son los más expertos, pudieron darse cuenta de esto pero no dijeron nada. Está bien Issei, lo haré, pero tienes que saber algo, no puedes matar a tu oponente al menos que él acepte un duelo a muerte, diría Cirches. Está bien, yo podré convencerlo, diría Issei, quien empezaría a retirarse. En 2 días se hará la pelea, así que puedes volver, diría Cirches, a lo que Issei asentiría y volvería al mundo humano. 2 días después, vemos a un Issei yendo a la arena donde lo esperaba Riser con una sonrisa confiada. Issei al llegar vería que era un gran escenario con muchos demonios como espectadores. Mientras la pelea se transmitía por televisión, todos los demonios decían que Riser iba a ganar ya que antes Riser le dio 2 veces una paliza a ese chico. Issei miraría a Riser con furia, empezando a desatar su poder demoníaco, pero se calmaría. ¿Y ya viste la sorpresa que te dejé en tu casa? Diría Riser confiado con una sonrisa. Issei al escuchar eso se enojaría un poco pero se contendría. Oye estúpido Riser, tengo una propuesta para ti, diría Issei mirando a Riser con furia.
¿Qué quieres estúpido mocoso? Diría Riser sonriendo, un combate a muerte, el vencedor podrá matar al otro, diría Issei, jajajaja no creí que serías tan estúpido, está bien acepto, cuando te venza te torturaré al igual que hice con tus padres, diría Riser con una gran sonrisa de confianza, a lo que se escucharía la voz de Grifia diciendo, muy bien como los peleadores decidieron, esta será una pelea a muerte, el vencedor tomará la vida del otro, diría Grifia, empiecen, no necesitaré usar mi magia contigo, solo fuerza bruta, diría Issei mirando a Riser que se enojaría y le lanzaría una esfera de fuego levantando mucho humo, Riser se empezaría a reír pero una voz detrás suyo lo asustaría, ¿de qué te ríes estúpido? Riser daría un salto para atrás y Issei caminando hacia él diría, dejaré pagar por lo de mis padres maldito, ¿te arrepentirás de haberles hecho eso? Te destrozaré no me importa si eres inmortal o no, diría Issei donde Riser enojado empezaría a lanzarle muchas esferas de fuego que velocidad sorprendente se pondría adelante de Riser dándole un super golpe en el estómago haciendo que vomite sangre Riser caería de rodillas a lo que Issei lo vería y tomándolo del pelo lo pondría enfrente de su cara diciendo, eso fue por mi padre y esto, diría Issei y con su otra mano cargaría una esfera de oscuridad en el estómago de Riser lanzándoselo y atravesándolo haciendo que vuele unos metros hacia atrás, es por mi madre, diría Issei que vería como Riser se empezaba a regenerar lentamente, Issei se pondría arriba de él y pondría su pie en la cabeza de este empezándolo a aplastar, Riser gritaba como un desquiciado donde todos los demonios estaban impactados de la paliza que le estaban dando a Riser, Issei dejaría de aplastar la cabeza de Riser y lo tomaría de cuello, acto seguido Issei empezaría a arrastrar la cabeza de Riser por el suelo mientras volaba, después de unos segundos pararía y chocaría la cabeza de Riser contra el suelo con tanta brutalidad que lo rompería todo el público incluido el Mahou se encontraban realmente sorprendido por la brutal paliza que eso tomaría a Riser de los pies levantándolo y con una de sus manos cargaría una esfera de oscuridad en la desfigurada y sangrienta cara de Riser, es hora de acabar contigo vil e insignificante escoria y pagar por tus pecados, diría Issei con una voz que le causó aún más terror a Riser, acto seguido la esfera de oscuridad se envolvió alrededor de Riser donde Issei lo soltaría y Riser empezaría a gritar como un loco mientras se movía para todos lados y su cuerpo poco a poco se desintegraba hasta hacerse cenizas, Issei al ver esto hablaría para él mismo en su cabeza y cerraba sus ojos, padre, madre los he vengado ahora podrán descansar en paz sabiendo que el bastardo que los asesinó fue pulverizado, se diría a sí mismo Issei en su cabeza mientras que la voz de Grifia se escuchaba, Youdou Issei es el ganador y concluyendo con la muerte de Riser Phoenix, diría Grifia donde todos los espectadores estaban paralizados por la muerte tan horrible que recibió Riser por parte de ese chico, pero una niña rubia iba volando hacia Issei mientras golpeara a Issei por la espalda pero este percatándose la esquivaría como si nada la chica rubia llamada Ravel la hermana de Riser pasaría de largo pero se detendría a unos pocos metros de Issei y con lágrimas en sus ojos hablaría, ¿por qué demonios mataste a mi hermano tonto? Diría gritando mientras lloraba. Fin del capítulo 1.